2.2T de 450 caballos, 224 dt. 2.2S de 490 caballos, 224 dt. Antes del rediseño, el Range Rover Evoque estaba equipado con un turbodiesel de 2,2 litros. Se trata de un motor francés desarrollado por ingenieros de Peugeot y Citroën. Consiguió este crossover a través de un conocido de Ford, propietario de Land Rover durante los años de desarrollo de este crossover y de la plataforma en su conjunto. Los comentarios probablemente escribirán algo sobre el desarrollo de Ford o la creación bajo los auspicios de Ford, pero nada de eso sucedió. En realidad, no importa. Este motor del Evoque estaba disponible de fábrica en dos opciones de potencia, 150 y 190 caballos. Aparte del firmware, no hay diferencia en los motores. Un motor de 150 caballos se puede actualizar a 190 caballos sin ningún problema. Y más si confía en firmware no original. Sorprendentemente, no solo en Europa, sino también en nuestros países, la mayoría de Evoque se compraron con este motor. Y fue la elección correcta. De hecho, el diésel de 2,2 litros tiene mucho éxito. Dura fácilmente 500.000 kilómetros. Por cierto, tiene un bloque de cilindros de hierro fundido y un sistema de distribución combinado, típico de los motores diésel Peugeot de principios de los años 2000, que ni Ford ni Land Rover encargaban. Los dos árboles de levas están conectados por una cadena corta, desde el cigüeñal se les tiende una correa dentada, que en el original debe cambiarse cada 120.000 kilómetros o un poco más a menudo si se instaló una correa no original. Tradicionalmente conviene cambiarlo junto con la bomba que alimenta. Entre las llagas sistemáticas, pero no frecuentes, de este motor se encuentran la rotura de un tubo de aire que va al intercooler, así como un pie obstruido del servoaccionamiento de geometría de la turbina. En ambos casos, el motor perderá potencia inmediatamente. La tubería ha sido actualizada y mejorada varias veces, LR066436, la original cuesta alrededor de 150 pesos. Y el empuje del actuador de la turbina debe tratarse con lubricante una vez por trimestre para que no se oxide. También es necesario acelerar el motor a altas revoluciones para que esta unidad funcione y no se desgaste. Desafortunadamente, el servo geométrico original no se vende por separado y los sustitutos chinos no inspiran confiabilidad. Muchos Evoque diésel han tenido que lidiar con fugas de aceite en el lado de la transmisión. Aquí puede aparecer una fuga tanto a lo largo del sello de aceite del cigüeñal trasero como en el soporte del quinto cigüeñal ubicado debajo del mismo. En general, al reemplazar el sello de aceite del cigüeñal trasero, recomiendo encarecidamente encargarse inmediatamente de reemplazar los sellos de soporte trasero. Es necesario retirar la bandeja, desenroscar y retirar el soporte trasero, reemplazar sus juntas de goma, LR00453, se detallan por separado, y se debe recubrir todo el perímetro del soporte con un sellador de alta calidad. Y para una instalación confiable y ajustada del sello de aceite trasero, LR043291, es necesario utilizar una copa especial, LR3031271, que lo asienta uniformemente en su lugar. Todos estos momentos se hacen sentir una vez cada 150.000 kilómetros. Vale la pena cambiar las arandelas ignífugas debajo de las boquillas con la misma regularidad, para que no surjan problemas costosos más adelante. 2.0T de 450 caballos, 180 caballos, 204 dtd. 2.0S de 440 caballos, 204 dta. Después del rediseño, el Evoque cambió a motores de desarrollo propio. Todos ellos pertenecen a la familia modular Ingenium. Estos motores tienen transmisión por cadena de distribución, pero está colocada en el lado de la transmisión. El bloque de cilindros es, naturalmente, de aluminio, pero con camisas de hierro fundido. El cigüeñal está instalado desplazado con respecto a los ejes verticales de los cilindros. Hay una bomba de aceite de caudal variable, un termostato electrónico e incluso un regulador de fase en el árbol de levas de admisión. La versión de 240 caballos de fuerza está equipada con un doble turbocompresor. No hay muchos datos negativos sobre la fiabilidad del Ingenium Diesel, pero los hay.
Además, los primeros propietarios estaban protegidos de toda negatividad por la garantía. Fue principalmente el fabricante el que sufrió. JLR reemplazó los ejes de equilibrado debido al desgaste de sus cojinetes y al zumbido que los acompañaba. Las cadenas de distribución traqueteadas eran reemplazadas con mayor frecuencia por los distribuidores bajo garantía. Las turbinas Mitsubishi desgastadas también debían ser reemplazadas. Este motor también tuvo problemas con la dilución del aceite con combustible diésel debido a una quema fallida del filtro de partículas. Los distribuidores cambiaron el filtro de partículas. Esencialmente, cuanto más fresco sea el motor Ingenium, mayores serán las posibilidades de que se curen todas sus enfermedades infantiles. Por cierto, hay muchos propietarios satisfechos que han conducido este motor diésel ultramoderno durante más de 250.000 kilómetros sin averías. De lo único que no puede presumir la versión biturbo es de que le revienta el cigüeñal. 2.0 240 caballos, 204 pt. El Evoque anterior al rediseño estaba equipado con un motor turbo de gasolina de 2 litros de Ford de la familia EcoBoost. Este motor es muy controvertido. En los primeros 2 años de producción del Evoque, literalmente se cambió en masa. Sus pistones se desmoronaban debido a la detonación, pero este problema se solucionó tanto con firmware como con aceite. Luego, el colector de escape de acero comenzó a actuar de manera extraña, estallando a lo largo de las costuras de soldadura. En el mejor de los casos, el propietario logró oler los gases de escape y condujo hasta la estación de servicio. En el peor de los casos, fragmentos de soldadura bombardearon el impulsor de la turbina. En cualquier caso, hubo que cambiar la turbina, porque el colector de escape, incluidas sus bridas, es una sola pieza con la parte caliente de la turbina. Incluso con un alto kilometraje en los primeros motores, el tapón del regulador de fase, LR050849, del eje de admisión disparaba, lo que incluso terminaba en una rotura de la cadena de distribución y una colisión de pistones y válvulas. Esto sucedió si el propietario no prestó atención al ruido del motor durante mucho tiempo después de un arranque en frío. En general, desde 2014, la fiabilidad de este motor de gasolina se ha vuelto tolerable. Aunque la bomba de inyección no tolera combustible de calidad cuestionable, los inyectores comienzan a verter combustible peligrosamente en los cilindros. La cadena de distribución dura más de 200.000 kilómetros y se cambia sin excesivo esfuerzo. 2.0 240 caballos, 290 caballos, PT 204. El Evoque rediseñado recibió un motor de gasolina de la familia Ingenium. En general, los motores de gasolina y diésel de esta familia están 3/4 unificados para reducir los costes de producción. Este motor tiene muchas soluciones modernas, incluido un sistema de control de elevación de válvulas continuamente variable. Aquellos. Es como Valvetronic, solo que con control electrohidráulico. Realmente no existen estadísticas objetivas sobre la fiabilidad de los Ingeniums de gasolina, pero en general no pasa nada malo con estos motores. Sexto. Transmisión manual Getrag M66. Es muy raro ver un Evoque con 6 velocidades. Mecánica M66 de Getrag. En esta versión, este crossover se vendió solo en Europa, e incluso en niveles de equipamiento caros. Aquí solo podemos establecer paralelismos con el Freelander. Esta transmisión funciona bien si el propietario cambia el aceite cada 100.000 kilómetros o más a menudo. De lo contrario, sucede que estos mecánicos empiezan a aullar con sus rodamientos después de un kilometraje de 200.000 kilómetros. Evoque viene con 2 transmisiones automáticas diferentes, 6 velocidades. Y noveno. Además, el segundo apareció incluso antes del rediseño, a finales del año calendario 2013 y reemplazó por completo a la transmisión de 6 velocidades. AWF 21/Aisin TF80 SD 6 velocidades. Transmisión automática. Entonces, sexto. El automático del Evoque en los primeros años de producción es el Aisin TF80 SD. Una unidad muy confiable y sin problemas, pero hay un pero. Justo a tiempo para la aparición del Evoque, los ingenieros japoneses, por alguna razón, cambiaron y redujeron el costo del diseño de los 3 anillos de sellado en el eje de entrada.
sellan los canales de suministro de aceite al paquete de embrague C1. Fue gracias a ellos que esta transmisión comenzó a patear al cambiar las 3 primeras marchas y aparecieron golpes al encender drive y comenzar a moverse. Algunos de estos síntomas se eliminaron haciendo parpadear la unidad de control. En el buen sentido, es necesario quitar y desmontar esta transmisión para reemplazar los 3 anillos 354199K TK en el eje de entrada. Los anillos viejos y fallidos tienen cerraduras oblicuas, mientras que los nuevos y correctos tienen cerradura tipo laberinto, con una mayor superficie para superponerlas juntas. También sería buena idea instalar un radiador independiente para la refrigeración por aire del ATF, como se hace en estas máquinas para países cálidos. El radiador de transmisión automática estándar está atornillado a la derecha del radiador del motor, tiene 2 circuitos, para anticongelante y para aceite de transmisión automática. Con el tiempo, el circuito anticongelante se obstruye y la calidad de la refrigeración se deteriora. Aún existe el riesgo de que los tubos del interior del intercambiador de calor se rompan y ambos líquidos comiencen a mezclarse y acaben donde no pertenecen. El anticongelante matará la transmisión automática muy rápidamente. Los revestimientos de los discos de fricción se hinchan debido a una alta concentración de etilenglicol. En general, si cambia parcialmente el aceite tipo Toyota WS cada 40.000 kilómetros, este producto Aisin recorrerá fácilmente 400.000 kilómetros. ZF9HP 48 9 polos. Transmisión automática. Noveno. La transmisión automática ZF9HP48, como ya se señaló, apareció en los automóviles anteriores al rediseño, incluidos los combinados con un motor diésel francés de 2,2 litros. En general, esta transmisión ha aparecido en una amplia variedad de automóviles en todo el mundo, incluso Honda y Chrysler la recibieron, sin mencionar Fiat. Evoque se convirtió en uno de sus primeros propietarios. Por supuesto, durante el periodo de garantía, muchas transmisiones 9HP48 tuvieron que ser reemplazadas debido a fallas prematuras. Por cierto, por primera vez en su diseño se utilizaron 2 embragues de levas que, al igual que los embragues, realizan la función de conectar sus elementos. Por lo general, los problemas comienzan con ellos, y solo si el coche se ve involucrado en adelantamientos frecuentes a velocidades superiores a 100 km por hora. En este caso, los cambios descendentes a cuarta o quinta marcha se producen de forma muy destructiva para los embragues de garras. Se rompen a sí mismos y a las estrías del eje en el que se encuentran. Todo ello va acompañado de la emisión de virutas de acero. En general, si no carga esta automática de esta manera y cambia el ATF, sea Flatguard Fluid 9, parcialmente cada 40.000 kilómetros, durará más de 200.000 kilómetros. En este caso, conviene controlar la aparición de aceite entre la transmisión automática y el engranaje cónico. A menudo las juntas del manguito de conexión, LR086159, pierden su estanqueidad. Un problema relacionado con la edad con la transmisión de tracción total Evoque es el desgaste de los 4 cojinetes de engranajes cónicos. A veces no se le llama del todo correctamente folleto. Esta es la unidad que conecta la tracción delantera derecha y el eje de transmisión a la caja de cambios trasera. Cuando se conduce por debajo de los 200.000 kilómetros, se produce con bastante frecuencia un zumbido procedente del desgaste de los cojinetes. Como regla general, todo comienza con el desgaste de los cojinetes debajo del eje hasta la brida cardán, luego los cojinetes del eje intermedio se desgastan con virutas. A menudo, junto con el zumbido, se detecta un juego indecente en la brida del engranaje cónico debajo del cardán. Será necesario retirar y desmontar la caja de cambios angular y sustituir los 4 rodamientos, 2 piezas 4T32010X. 4TM86649M86610, 4TM802048M802011 y un montón de sellos. Reemplazar la caja de cambios y los sellos de la caja de cambios nunca está de más, porque, con un kilometraje inferior a 200.000 kilómetros, todos empiezan a perder aceite. El aceite habitual que se utiliza aquí es el 75W90.
Por cierto, el Evoque dispone de cajas de cambios angulares de 6 velocidades. Las transmisiones automáticas o manuales no están equipadas con tapones de drenaje. Durante el mantenimiento, se debe bombear aceite a través del orificio de llenado. Luego, debe verterle aceite para engranajes nuevo hasta que fluya. Después de esto, es necesario volver a tomar aceite, 200 ml para automóviles con motor de gasolina y 120 ml para automóviles con motor diésel. Si el Evoque está equipado con 9 velocidades. Transmisión automática, luego la caja de cambios cónica delantera tiene un orificio de drenaje y de llenado. En la caja de cambios trasera de cualquier diseño solo hay un tapón de llenado, es decir, puede bombear el aceite a través de ella con una jeringa y luego agregar aceite nuevo hasta que fluya. El sistema de tracción total del Evoque es típicamente crossover. El eje trasero se conecta automáticamente. Para ello, se utiliza el acoplamiento Haldex de cuarta generación en los vehículos anteriores al rediseño y el de quinta generación en los vehículos rediseñados. Ambos necesitan mantenimiento. En Haldex 4 es necesario cambiar el filtro, que se vende por número del catálogo de Volvo, 3132-5173, y rellenar con aceite para Volvo, 3136-7940, o para los modelos BAC, G055175A2, estos aceites también tienen análogos a mejores precios. Para facilitar el mantenimiento, hay que quitar el silenciador y desenroscarlo de la parte trasera. También preste atención al cable de 5 hilos al acoplamiento Haldex, a veces los cables se rompen, después de lo cual la tracción total no se enciende. El acoplamiento Haldex de quinta generación no tiene filtro reemplazable. Hay una pequeña tapa de filtro en la propia bomba, es necesario desenroscar la bomba y limpiar su malla. Si hay demasiada suciedad, es recomendable bajar la caja de cambios trasera junto con el embrague para quitar completamente su tapa lateral. Habrá muchos coágulos del aceite que ha trabajado en el embrague. El mismo aceite se utiliza para llenar el embrague de quinta generación. Además, los Evoques rediseñados estaban equipados con otro tipo de tracción total. Se llama Active Driveline en las opciones y está incluido en los niveles de equipamiento Dynamic. Este sistema tiene hasta 3 acoplamientos hidráulicos multidisco. El primero está ubicado al frente al lado del engranaje cónico. Conecta y desconecta el eje de transmisión de la caja de cambios trasera. Aquellos. Al conducir por carreteras, es posible que el eje de transmisión simplemente se apague y no gire. En la caja de cambios trasera no hay diferencial, solo una caja de cambios cónica normal. En su cuerpo hay 2 acoplamientos que conectan los semiejes traseros. Los acoplamientos delantero y trasero están conectados entre sí mediante una línea hidráulica, porque la única bomba hidráulica se encuentra en la parte trasera. Sí, todo esto recuerda al Super Handling EWD de Honda y Acura. Aquellos. Las ruedas traseras se pueden conectar rígidamente al cardán y, en consecuencia, al engranaje cónico delantero. Si lo desea, puede llamar a todo esto un viaje a tiempo parcial. En general, este tipo de crossover con tracción total fue inventado por GKN y se llama Twinster. Aproximadamente desde 2015 se ha utilizado en muchos lugares, desde el Fiat 500X con tracción total, el Insignia 2 hasta el Cadillac XT5. No tenemos información sobre problemas y puntos débiles de esta transmisión. La caja de cambios angular trasera y sus acoplamientos son reparables, se utilizan 2 grados de aceites, especificación de transmisión GL5 para la caja de cambios y CHF11S para los embragues. Todos los ejes de transmisión del Evoque tienen juntas homocinéticas, afortunadamente, duran mucho tiempo y no fallan sin motivo. Lo principal es que las botas estén intactas y las juntas homocinéticas estén llenas de lubricante. Las juntas homocinéticas de tracción delantera se detallan por separado. La tracción trasera para una transmisión convencional con Haldex y para una activa es diferente. Los cojinetes de las ruedas delanteras LR024267 y traseras LR024508 de estos crossovers son bastante débiles, duran una media de 100.000 kilómetros. Los originales se venden por $90. Pero a menudo las estrías de transmisión están firmemente ancladas a los propios bujes,
por lo que antes de extraer los rodamientos hay que dedicar mucho tiempo a quitar los bujes. En los niveles de equipamiento superiores, el Evoque estaba equipado con amortiguadores adaptativos Magna Ride. Su fiabilidad y calidad resultaron ser inestables, podían empezar a golpear y atascarse a los 60.000 kilómetros y también con el doble de kilometraje. Un amortiguador de este tipo para el eje delantero, LR024437, y trasero, LR024447, cuesta entre $1.800 y $1.200. Algunos análogos aparecieron por $600 a $500. En general, los propietarios a menudo desmantelaban los amortiguadores activos y en su lugar instalaban los más comunes. Los nuevos originales no son baratos, hasta $300, pero hay ofertas de todos los fabricantes de amortiguadores famosos, en promedio $150. Para instalar amortiguadores pasivos, debe instalar señuelos, resistencias de 1,5 ohmios en el cableado para conectar los activos y colocar parachoques de amortiguadores convencionales en las varillas. En este caso, se colocan dos topes de diferente calibre en las varillas de los amortiguadores traseros. Todos los Evoque tienen un freno de mano eléctrico y sus servos se parecen mucho a los del Passat B6. Los problemas son los mismos: si entra humedad en las carcasas de plástico de la caja de cambios, se producirá corrosión del eje, todo se puede atascar y el motor se puede oxidar. Además, a veces se rompe el cableado de estos mecanismos. Todos estos problemas pueden acabar con las ruedas traseras quedándose bloqueadas. Sin embargo, incluso en condiciones de campo, puede soltar los servos y girar el eje del mecanismo de sujeción del freno de mano hasta que se suelten las pastillas. Los servos originales, LR027141, son terriblemente caros y los buenos reemplazos costarán $150. La suspensión del Evoque agrada con su confiabilidad y vida útil, especialmente si este crossover no sale de la carretera y no permanece en las aceras toda la noche. Formalmente, todas las piezas de suspensión encajan desde la plataforma Freelander e incluso modelos de otras marcas como Ford y Volvo. Tenga en cuenta que los brazos transversales delanteros originales del Evoque están hechos de aleación ligera con una rótula formalmente no extraíble. El Freelander tiene una palanca de acero y la rótula está remachada a ella. Pero en términos de puntos de unión coinciden, es decir, intercambiable. Los brazos de control de aluminio originales del Evoque no están diseñados para volver a presionar la rótula y nadie los vende por separado. La palanca original, LR078657, costará alrededor de $400. Sustitutos de $100 a $280. Ambos silenciosos se pueden adquirir por separado únicamente a través de ofertas no originales. El trasero no costará más de $60 y el delantero hasta $15. Los brazos estabilizadores delanteros originales, LR024474, duran al menos 50.000 kilómetros y cuestan unos $70. Los sustitutos de marca cuestan la mitad del precio. Los ejes de las ruedas traseras están suspendidos de 3 palancas, esto también es McPherson, con bloques silenciosos de tamaño muy modesto. Normalmente, amamantaban durante poco más de 120.000 kilómetros. Si desea instalar Silent Blocks originales, solo puede comprar Silent Blocks, LR025421, LR001182, para el brazo de arrastre por separado. La parte delantera costará alrededor de $30 y la trasera costará $20. Espoletas originales, LR002576, LR029576 $50 y $70. Tradicionalmente, comencemos con una discusión sobre el cuerpo. Como puede ver, el Evoque aún se destaca entre la multitud de crossovers compactos. Con el paso de los años, el panorama no cambia, porque la carrocería está pintada de muy alta calidad y las posibles astillas de piedras no florecen. Los parachoques y los adornos de los guardabarros están bien sujetos, por lo que incluso si el propietario ha conducido ocasionalmente fuera de la carretera, es poco probable que queden rastros de dicho uso en los parachoques. Están hechos con voladizos mínimos. Aquellos
La apariencia de la era espacial del Evoque se combina con una capacidad decente para cruzar el país. Sin embargo, todo esto, por supuesto, depende del talento y la precisión del propietario. Posteriormente iremos a la estación de servicio, subiremos este coche a un ascensor e inspeccionaremos atentamente los bajos. Desafortunadamente, años de uso en condiciones invernales húmedas bajo la influencia de reactivos dejan marcas notables. La parte inferior, es decir, los umbrales, los bastidores auxiliares y el nicho del tanque de combustible, todo esto tiende a cubrirse de una corrosión bastante desagradable. Debajo de las cubiertas de plástico de los umbrales se acumula mucha suciedad, tanto de la carretera como del todoterreno, junto con reactivos. Los revestimientos están unidos a una tubería simple con soportes, todo esto a veces se pudre y se convierte en polvo. Le recomendamos que retire las molduras y limpie los umbrales siempre que sea posible. Es posible que incluso tengas que soldar el marco de las superposiciones. Probablemente, la parte inferior de este ejemplo recién rediseñado se verá decente. En general, la protección anticorrosión para la parte inferior de la carrocería no perjudicará a estos coches. A menudo, en el Evoque es necesario cambiar los adornos decorativos a lo largo del parabrisas. Están flojos, con el tiempo comienzan a elevarse por el flujo de aire entrante y literalmente comienzan a aplaudir. Aquellos. A velocidad de autopista se oye un crujido y un chasquido. En este caso, tras detenerse, es posible que se caiga la junta de goma de estas molduras. Hoy en día, estas almohadillas, LR071305, LR071307, cuestan 270 pesos, debe comprarlas inmediatamente con sujetadores de plástico, LR033144, LR002 229 5 clips y casquillos en cada lado. Por cierto, todas las molduras a lo largo del borde inferior del vidrio también están fijadas sin apretar. Sucede que durante el lavado de manos son arrancadas por un chorro de agua o se rompen sus fijaciones, son igual de endebles, y luego en la carretera las molduras son arrancadas por una corriente de aire. Incluso una tira larga instalada a lo largo del borde inferior de la ventana trasera puede salir despedida. De fábrica, literalmente todos los Evoque carecen incluso de espacios en el portón trasero. Este inconveniente cosmético se puede eliminar ajustando las bisagras de esta misma puerta. Evoque ha heredado una característica distintiva de todos sus parientes, las tuercas de las ruedas también se hinchan y se redondean con el tiempo, después de lo cual es imposible colocarles un casquillo 21 para desenroscarlas. Todo esto sucede debido a la corrosión de la capa exterior de las nueces. Simplemente es necesario reemplazar las tuercas por otras nuevas, LR001381, si es difícil colocar la cabeza. En muchos Range Rover Evoques, fue necesario cambiar o reparar las cerraduras de las puertas, los motores eléctricos de sus actuadores fallan. Puede comprar una cerradura original nueva, LR071636, por 250 pesos, reemplazos económicos o una cerradura del actuador desmontada. Simplemente puede comprar un juego de motores, se venden en pares por cada actuador en China por $10. Aunque, en general, no se puede cambiar nada en absoluto, pero se quitan las partes traseras con portaescobillas de los motores para limpiar el colector de polvo de carbón. El interior del Evoque está hecho de primera calidad, es poco probable que encuentre plástico duro aquí, el área máxima está cubierta con vinilo o cuero genuino, según la configuración. Este crossover también ofrecía una gran cantidad de opciones de color y combinaciones de colores interiores. En general, todos los materiales son duraderos, el volante de cuero y la tapicería de los asientos tardan mucho en limpiarse. El sistema multimedia no tiene errores, pero es claramente peor que sus competidores, lento, inquietante, con menús mal dibujados y botones virtuales. En los Evoques, hasta 2015, la campaña de retirada resolvió el problema con los botones que no funcionaban en el radio izquierdo del volante, estos son los botones de control del sistema de audio. Además, los botones de llamada y reinicio aún no funcionaban. También están en el lado izquierdo del volante. En cualquier caso, si bajas el volumen de la pantalla, los botones suelen empezar a funcionar con normalidad. La arandela del selector de transmisión automática, característica distintiva del Evoque en su juventud,
puede presentar una sorpresa desagradable: no se desbloquea, es decir, no enciende para encender Drive. Esto se debe al hecho de que en la placa electrónica ubicada debajo aparecen grietas en la soldadura de un par de resistencias. Es decir, el problema se puede solucionar con un soldador. Pero antes de eso, es necesario quitar y desmontar el selector. No es tan difícil. Como usted mismo comprende, si el selector está bloqueado y no gira, no activará ni la marcha adelante ni la marcha atrás. Además, en eWOX con 6 velocidades, la transmisión automática no podrá ponerse en neutral ni siquiera en modo de servicio, porque la lavadora no gira. Por lo tanto, en cualquier caso, será necesario quitar el selector, abrirlo, alejarlo y arreglar el pestillo desafortunado. En el Evoque este desmontaje se realiza con bastante rapidez, es decir, más fácil que en los Range Rover más grandes. Pero en cualquier caso hay que retocar. Si no está preparado para esto, tendrá que llamar a una grúa, idealmente incluso cargada con un manipulador, si no puede poner en punto muerto. Durante los recorridos prolongados en eWOX, ocurre otro problema: el ventilador del calentador se enciende a máxima velocidad y, a veces, no se apaga. Todo esto sucede en el contexto de una falla en el termistor del sistema de calefacción, LR094345. Para cambiarlo es necesario adentrarse en lo más profundo de la consola central desde la parte inferior izquierda, quitando el pedal del acelerador. Hoy en día, una nueva resistencia es increíblemente cara, miles de dólares. Por lo tanto, tendrás que buscarlo en un enfrentamiento. No tiene análogos. Si se comunica con un servicio secundario para reemplazar el filtro de cabina, luego de arrancar el motor verá un error automático en la pantalla del panel de instrumentos. Atención, esto se aplica solo a eWOX 6 ST, transmisión automática. El hecho es que hay una pequeña batería en la caja de fusibles al lado del filtro de cabina que alimenta el selector de transmisión automática para que puedas ponerlo en neutral en modo de servicio. A grandes rasgos, si la batería principal está defectuosa, esta de repuesto permitirá que la arandela del selector suba para luego ponerla en punto muerto. Por lo tanto, al reemplazar el filtro de cabina, por conveniencia es necesario desconectar ambos cables de la batería de repuesto. Los terminales simplemente se colocan en los contactos de los polos. Si el técnico hace esto por primera vez, a menudo se olvida de volver a colocar los cables en su lugar. Evoque reacciona ante tal descuido demostrando un error automáticamente. La unidad de control del ventilador no es particularmente duradera, ya falló en máquinas de 3 años. El síntoma del mal funcionamiento es obvio: los ventiladores de refrigeración del radiador principal no se apagan en absoluto. A menudo simplemente agotan la batería si el coche se deja aparcado sin vigilancia y nadie los ha apagado quitando el fusible. La unidad de control del ventilador original se vende solo junto con ellos. Hoy en día, dicha compra costará más de $1,000. Pero la unidad de control del ventilador de Volvo, 3130-5106, es ideal aquí. Su precio ronda los $270. Hay análogos de origen chino, son 3 veces más baratos. Una llaga sistemática del Evoque es el tubo superior del sistema de refrigeración, que va al radiador y estalla en el momento más inesperado e inoportuno. Tenga en cuenta que los tubos del sistema de refrigeración para los eWOX de gasolina y diésel son diferentes: LR032347, LR032349, pero son los superiores los que explotan. Recomendamos cambiarlos junto con el tapón del depósito de expansión, LR000243, o mejor aún, cambiar este tapón cada 20.000 kilómetros. El original cuesta unos $8. La cremallera de dirección de todos los evoques es eléctrica. El motor eléctrico del amplificador de potencia está instalado en su carrocería y conectado a la cremallera mediante una correa dentada. El bastidor participó en la campaña de retirada. Los distribuidores sustituyeron los tornillos de aluminio que sujetaban la carcasa del motor eléctrico por unos de acero. Los de aluminio se rompieron con el tiempo, la carcasa con el motor eléctrico se deformó y al intentar girar el volante, el motor utilizaba su polea para moler la correa de transmisión, HE4036ERM. Pero incluso en este caso, la rejilla se puede reparar sin problemas.
Todo lo que necesitas hacer es instalar pernos de acero y una correa nueva. Con un alto kilometraje, la cremallera puede comenzar a morder. Esto se debe a la destrucción del cojinete del engranaje conducido. Y no importa, el rodamiento se puede cambiar. En general, hoy en día muchos talleres ofrecen reparación y calibración de cremalleras de dirección eléctricas. Lo principal es evitar perforar las fundas de la barra de dirección. Si la humedad ingresa a la carrocería a través de agujeros y grietas y la cremallera misma se corroe, las reparaciones costarán mucho más.